Cada reacción tiene su velocidad. Hay algunas reacciones que son rápidas, hay algunas reacciones que son lentas. A su vez, para cada reacción hay factores que afectan la velocidad de la misma, haciéndola un poco más rápida o un poco más lenta, dependiendo de las condiciones y cómo variemos nosotros esos factores. Los tres factores más importantes que influyen sobre la velocidad de una reacción química son estos tres que están listados aquí: la concentración de los reactivos, por otro lado la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción y por último la presencia de un catalizador. Vamos a ir viendo de a uno por vez porque los tres son muy importantes y esto experimentalmente y en la práctica también es extremadamente importante, ya que uno variando estos factores puede hacer que una reacción química ocurra rápidamente o ocurra lentamente dependiendo de lo que querramos hacer con esa reacción química. Empecemos con el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de la reacción. Y lo primero que les voy a plantear es una ecuación bien simple, que es la que se llama Ley General de Velocidad, que es la ecuación o la expresión que relaciona la velocidad inicial de una reacción química con la concentración inicial de los reactivos. Y la ecuación es esta. Es bien simple, se llama ley de velocidad o ley general de velocidad y supongamos una reacción bien general. A moles de la sustancia A que reaccionan con B moles de la sustancia B para dar C moles de la sustancia C más D moles de la sustancia D. Miremos qué dice la ley de velocidad. Velocidad de la reacción es igual a K por la concentración de A elevado a la N por la concentración de B elevado a la M. Ya vamos a ver qué es M, N y K aquí abajo. Lo que quiero destacarles aquí ahora es que la ley de velocidad expresa la velocidad de la reacción química en función de la concentración de los reactivos, el reactivo A y la concentración del reactivo B. Fíjense que no aparece la concentración de los productos aquí. La ley de velocidad se expresa en función de concentración de los reactivos. K minúscula es la constante de velocidad. Usen K minúscula porque el símbolo K mayúscula está reservado para otro parámetro muy importante que van a empezar a ver más adelante en las clases siguientes. Acá para la ley de velocidad, la constante de velocidad es una K minúscula. N es lo que se llama orden de la reacción respecto al reactivo A. Es la concentración de A la que está elevado a la N. Y M es el orden de la reacción respecto al reactivo B. Es la concentración del reactivo B que está elevado a la M. Si uno hace la suma N más M, está sumando los dos órdenes de reacción, lo que obtiene es el orden total de la reacción. Estos parámetros N y M se determinan experimentalmente. Por lo tanto, hay que hacer experimentos donde se varía la concentración del reactivo A, donde se varía la concentración del reactivo B y se ve qué pasa con la velocidad de la reacción y de esa manera vamos a poder calcular cuánto vale N y cuánto vale M y tener una expresión que podamos utilizar matemáticamente de la ley de velocidad. Pasemos a ver entonces rápidamente cómo se determina de manera experimental cada uno de esos órdenes de reacción. Y acá como ejemplo les pongo un experimento donde se estudia la velocidad de la siguiente reacción. El ion amonio reacciona con el anión nitrito para generar nitrógeno y agua. No importa qué significa esta reacción ni por qué reaccionan el amonio con el nitrito, eso van a ver más adelante. Lo que me importa acá es que sabemos que esta reacción ocurre y lo que vamos a hacer es determinar la ley de velocidad para esta reacción y el orden de reacción para cada uno de estos reactivos que serían el amonio y el nitrito. Lo que hay que analizar en el experimento es cómo varía la velocidad inicial de la reacción, por eso estoy poniendo B corta I, cuando se varían las concentraciones iniciales de los reactivos, amonio y nitrito.
Y acá tengo unos resultados experimentales, ya se hizo el experimento, supónganse que ya está hecho y estos son los resultados que están listados en esta tabla. Y son varios experimentos, del 1 hasta el 8. Y lo que estamos poniendo en esta tabla es la concentración inicial de amonio que se usó en ese experimento, concentración molar, la concentración de nitrito que se usó también en ese experimento molar y se midió la velocidad de la reacción. Acá estaría en esta columna el dato de la velocidad inicial de la reacción en unidades de molar sobre segundo. Estos son entonces los resultados experimentales y pasemos a hacer un análisis detallado de los resultados en cada uno de estos experimentos, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos la misma tabla que yo les mostré recién y ahora vamos a hacer un análisis más o menos detallado de lo que fue pasando. Si se aumenta la concentración de amonio al doble manteniendo constante la concentración de nitrito, se observa que la velocidad se duplica. Comparar experimento 1 y 2. Vamos a ver experimento 1, la concentración de amonio era esta y en el experimento 2 pasó a ser el doble, mientras que la concentración de nitrito se mantuvo constante en los dos experimentos. ¿Qué pasó con la velocidad? Aumentó de 5,4 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo a 10,8 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. Si sacan la cuenta, esto es exactamente el doble. O sea que hemos variado al doble la concentración de amonio sin modificar la concentración de nitrito y la velocidad aumentó al doble. O sea que variar la concentración de amonio varía la velocidad de la reacción. Vamos a ver otro punto acá. Si se aumenta la concentración de amonio por un factor de 4, manteniendo constante nitrito, se observa que la velocidad aumenta también por un factor de 4. Y vamos a comparar el experimento 1 y 3. Miren, en el experimento 1 era esta la concentración de amonio y al experimento 3 la concentración aumentó 4 veces y la de nitrito siguió siendo la misma. ¿Qué pasó con la velocidad de la reacción? La velocidad de la reacción aumentó 4 veces. Si sacan la cuenta, 21,5 por 10 a la menos 7 es 4 veces más grande que el 5,4 por 10 a la menos 7 molar por segundo aquí. Estamos viendo entonces que aumentar la concentración del ion amonio hace que la velocidad de la reacción aumenta. O sea que la velocidad depende de la concentración de este reactivo que es el amonio. Algo similar vamos a ver con nitrito. Lo que vamos a mirar son los experimentos del 5 al 8, porque en estos experimentos estamos manteniendo la concentración de amonio constante y lo que estamos variando es la concentración de nitrito. Por ejemplo, de acá a acá, en el experimento 5 al 6, la concentración de nitrito aumentó al doble, mantuvimos constante la de amonio, la concentración de nitrito aumentó al doble y la velocidad se fue al doble. De 10,8 a 21,6 la velocidad se fue al doble. Acá lo aumentamos al triple, de 0,0202 a 0,0606 y si sacan la cuenta van a ver que la velocidad de la reacción ahí aumentó el triple. O sea que también la velocidad de la reacción aumenta cuando estamos aumentando la concentración del otro reactivo que es el nitrito. Ya sabemos por los experimentos que la velocidad de la reacción depende de la concentración de amonio y depende de la concentración de nitrito. Escribamos la ley de velocidad para esa reacción que estábamos considerando. Velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de amonio a la n por la concentración de nitrito a la m. Lo que tenemos que hacer ahora es, a partir de estos datos experimentales, los de la tabla, calcular cuánto vale n y cuánto vale m. Lo mejor, lo más sencillo para ello es trabajarlo matemáticamente utilizando dos experimentos y relacionando las velocidades en dos experimentos diferentes. Lo que habría que hacer para que sea más sencillo es buscar dos experimentos en donde la concentración de uno de los reactivos se varíe y la concentración de todos los otros se mantenga constante. Por ejemplo, experimentos 1 y 2, donde se varía la concentración de amonio y no se varía la concentración de nitrito.
cuando se haga la relación de las velocidades en el experimento 1 con la del experimento 2, como la concentración de nitrito se mantuvo constante, van a ver que eso se les va a simplificar y les va a quedar solamente amonio ahí y van a poder despejar N. Por el otro lado, cuando quieran despejar M, van a tener que buscar dos experimentos en donde se varíe la concentración de nitrito y se mantenga constante la concentración de amonio. Van a ver que cuando hagan la relación entre esas dos velocidades, como amonio se mantuvo constante, todo esto se simplifica y le queda solamente en función de concentración de nitrito y van a poder despejar M. Ahí vamos a ver el ejemplo ahora bien detallado matemáticamente. Vamos a determinar N. N, recuerden, es el orden de reacción respecto a amonio. Y entonces, como les dije, relacionemos la velocidad en el experimento 2, por eso le puse B sub 2 acá, con la velocidad en el experimento 1, por eso les pongo acá B sub 1. ¿Cuánto vale la velocidad en el experimento 2? 10,8 por 10 a la menos 7 molar por segundo. Esta es la velocidad del experimento 2. Y la estoy dividiendo por la velocidad del experimento 1, 5,4 por 10 a la menos 7 molar por segundo. 5,4 por 10 a la menos 7. Cuando hago esa relación veo que la relación de velocidades es 2. Es lo que habíamos dicho, la velocidad aumentaba al doble cuando pasábamos del experimento 1 al experimento 2. ¿Sí? La relación de velocidades del experimento 2 y del experimento 1 vale 2. Ahora, en lugar de poner el valor de velocidad, vayamos a la ley de velocidad y pongamos su igual. En lugar de poner velocidad, vamos a poner K por concentración de amonio a la N por concentración de nitrito a la M con los valores de concentración de amonio y nitrito que corresponden a cada uno de los experimentos. Entonces, la velocidad en el experimento 2 es K por la concentración de amonio en el experimento 2, que es 0,02 molar, elevado a la N, por la concentración de nitrito en el experimento 2, que es 0,2 molar, elevado a la M. Y ahora lo dividimos por la velocidad en el experimento 1, que es igual a ¿qué? A K por la concentración de amonio en el experimento 1, 0,01 molar, es esa, elevado a la N, por la concentración de nitrito en el experimento 1, que es 0,2 molar. Nitrito en el experimento 1 es 0,2 molar, todo eso elevado a la M. Como la concentración de nitrito se mantuvo constante, este 0,2 molar sobre este 0,2 molar a la M, todo esto se simplifica. Todo esto se simplifica, las K se simplifica porque la constante de velocidad vale lo mismo en los dos casos, es una constante, y solamente me va a quedar esta parte sin simplificar, 0,02 molar a la N dividido 0,01 molar a la N. ¿Qué es esto? Reordenándolo un poco, es esto, 0,02 dividido 0,01 a la N. Y 0,02 dividido 0,01, eso es el doble que esto, o sea que esta relación vale 2. Todo esto me da 2 a la N. O sea que esto es la velocidad del experimento 2 dividido la velocidad del experimento 1 y me da 2 a la N y tiene que valer 2, que es lo que habíamos calculado acá. Entonces, si 2 a la N tiene que valer 2, ¿cuál es el valor que tiene que tener N? Directamente sabemos que N acá vale 1. Y de esa manera, matemáticamente, estamos calculando cuánto vale N. Vamos a hacer lo mismo ahora para calcular el valor de M. Fíjense que lo que vamos a tener que hacer acá es buscar algún par de experimentos donde esté variando la concentración de nitrito y se mantenga constante la concentración de amonio. Vamos a trabajar con el experimento 5 y el experimento 7. La concentración de amonio se mantuvo constante, 0,2 molar. En cambio, la de nitrito aumentó de 0,0202 a 0,0606. Aumentó 3 veces la concentración y la velocidad. Acá tienen los datos. Después, si quieren, volvemos de nuevo a verlos. Pero esta velocidad es 3 veces, 10,8 y 32,4. Esta es 3 veces más grande que esta otra. Entonces, para determinar M, estamos
analizando la velocidad del experimento 7 dividido la velocidad del experimento 5. Lo podría haber hecho entre velocidad del experimento 6 y el 5 o entre la del 7 y el 6. No habría ningún problema, me tiene que dar exactamente el mismo valor de m. La relación de velocidades, como vimos, era igual a 3. Entonces, en lugar de poner el número, ponemos la ley de velocidad que le corresponde al experimento 7, K, por la concentración de amonio en el experimento 7. Si quieren, vayan a la tabla a ver que es 0,2 molar elevado a la n, por la concentración de nitrito en el experimento 7 elevado a la m, dividido la velocidad en el experimento 5, K por concentración de amonio en el experimento 5 elevado a la n por concentración de nitrito en el experimento 5 elevado a la m. Como esto se mantuvo constante y como las K son iguales, todo esto se nos va a simplificar. Todo eso se nos va a simplificar ahí y nos queda solamente esta parte que reordenándola es esto, 0,0606 dividido 0,0202. Esta relación vale 3 a la m. Y si 3 a la m tiene que ser igual a 3, porque acá estamos haciendo la relación de velocidades, si 3 a la m tiene que ser igual a 3, quiere decir que m vale 1. Entonces hemos determinado para la reacción que estamos analizando que tanto n como m valen 1, y ahora sí ya puedo escribir la ley de velocidad para la reacción que estamos considerando. La velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de amonio a la 1, que directamente no lo pongo, por la concentración de nitrito a la 1, porque m vale 1 acá, que directamente no lo pongo. Entonces, con esta ley de velocidad acá, y para aprender un poco de vocabulario, un poco de terminología de cinética, podemos decir, el orden de reacción respecto de amonio es 1, que n acá vale 1. O si no, también puedo decir, las reacciones de primer orden respecto a amonio. En los dos casos está diciendo que n vale 1, que el orden de reacción es 1 respecto a amonio. Para el caso del nitrito, yo puedo decir el orden de reacción respecto de nitrito es 1, porque m vale 1, o también puedo decir las reacciones de primer orden respecto a nitrito. Y el orden general de reacción es 2, porque acuérdense que el orden general o el orden global de la reacción era n más m, que en este caso sería 1 más 1 es igual a 2. El orden general de reacción es igual a 2, o también puedo decir la reacción es de segundo orden general. Nos falta conocer el valor de K ahora y lo vamos a poder calcular fácilmente con todos los datos que ya tenemos. Permítanme aclararle antes de calcularlo que K es una constante a cierta temperatura. Si no varía la temperatura, el valor de K es constante. Yo puedo variar las concentraciones de reactivos todo lo que quiera y la K va a ser lo mismo. O sea que yo puedo usar datos de cualquiera de los experimentos anteriores para calcular K, porque esos experimentos supuestamente fueron hechos todos a la misma temperatura. Si se conocen los órdenes de reacción y la velocidad para un conjunto dado de concentraciones de reactivos, podemos calcular el valor de K. Y lo vamos a hacer usando los datos del experimento 1. Sabemos que la ley de velocidad es esta, ya habíamos determinado que n era igual a 1 y que m es igual a 1, por eso ya directamente ni los ponemos acá. Y entonces vamos al experimento 1 y vemos cuánto vale la velocidad del experimento 1, 5,4 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. Y eso es igual a la constante de velocidad por la concentración de amonio en el experimento 1, que era esa, y por la concentración de nitrito en el experimento 1, que era esa. La única variable que nos queda sin conocer acá es K. Por lo tanto, la despejamos y sacamos la cuenta y vamos a ver que K es igual a 2,7 por 10 a la menos 4 molar menos 1 segundo a la menos 1. A este valor tendríamos que llegar, prueben ustedes, con cualquiera de los experimentos, de los datos de los experimentos 1 a 8 que tengamos, tienen que terminar en este valor porque todos fueron hechos a la misma temperatura y la constante tiene que valer lo mismo.
Volvamos de nuevo a la reacción a la cual estamos determinando la ley de velocidad. Recuerden que era amonio más nitrito que generaba nitrógeno gaseoso más agua y determinamos la ley de velocidad que era esta. Tengamos ahora otros ejemplos de ecuaciones de velocidad para cualquier otro tipo de reacciones. Esta acá, por ejemplo, 2 pentóxido de dinitrógeno que me genera 4 moles de dióxido de nitrógeno más oxígeno. La velocidad de la reacción, bueno, este es más correcto poner así como está acá, velocidad inicial de la reacción, que directamente eso. La velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de pentóxido de dinitrógeno. Acá el orden de reacción también es 1 respecto a pentóxido de dinitrógeno. Y miremos esta otra reacción, este compuesto más cloro que me genera tetracloruro de carbono más clorhídrico. La ley de velocidad es esta, una constante, la concentración de este compuesto acá es triclorometano se llama, por la concentración de cloro a la 1/2. Fíjense que es de orden 1 respecto a triclorometano y de orden 1/2 respecto a cloro. Lo primero que tienen que observar de este listado de reacciones con sus leyes de velocidad es que el orden de reacción respecto de cada uno de los reactivos no es necesariamente igual al coeficiente estequiométrico. Muchos cometen el error de decir que como acá es 1 mol de amonio que reacciona con 1 mol de nitrito, bueno, acá va 1 y acá va 1. No necesariamente tiene que ser igual a 1. Acá, por casualidad, dieron 1 y 1 y coinciden con el coeficiente estequiométrico, pero no necesariamente tiene que ser. Fíjense en este caso. Son 2 moles de reactivo que están reaccionando y el orden de reacción es 1, no es 2. Y acá es 1 mol de reactivo, el orden de reacción es 1, y acá es 1 mol de reactivo, el orden de reacción es 1/2. Esto también es bastante raro, 1/2. En general son números enteros, número 1, 2 o 3, no mucho más que 3 es medio raro, es de primer orden, segundo orden o tercer orden, y en algunos casos muy especiales puede aparecer un orden, por ejemplo, de 1/2. Los valores de estos exponentes se determinan experimentalmente y no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. Por último, otra cosa que quiero remarcar, teniendo como ejemplo estas tres reacciones con sus leyes de velocidad, es que la constante de velocidad es constante y tiene un dado valor para cada reacción. Esta reacción tiene un valor de K, esta otra reacción tiene su valor de K y esta reacción tiene su valor, otro valor de K diferente al de las otras reacciones. Para una misma reacción, si la temperatura no varía, el valor de K no varía, pero esta K es diferente a esta K y a esta K porque son reacciones diferentes. Para cada caso hay que determinarlo también experimentalmente. Veamos una aplicación muy útil de la ley de velocidad. La ley de velocidad nos indica, tal como está escrita, cómo depende la velocidad de la reacción con la concentración de los reactivos. Pero si la trabajamos un poco matemáticamente, las ecuaciones se pueden transformar en ecuaciones que permiten calcular cuál es la concentración de reactivo a cualquier tiempo deseado. Por ejemplo, yo pongo a reaccionar una cierta sustancia, sé que reacciona de acuerdo a una determinada ley de velocidad, conozco la constante de velocidad y pongo una dada concentración de esa sustancia a reaccionar. Con estas ecuaciones yo puedo calcular cuál va a ser la concentración dentro de 10 minutos, cuál va a ser la concentración dentro de 30 minutos, dentro de una hora, dentro de un año, etcétera, etcétera. Esas ecuaciones nos permiten calcular cómo va cambiando la concentración a medida que va transcurriendo el tiempo. Y vamos a ver un ejemplo para un caso bien simple, para una reacción de primer orden. Supongamos que tenemos esta reacción bien general, que es de primer orden, A que da B. Como es de primer orden, sabemos que la ley de velocidad de esa reacción es igual a esto. Velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo a la 1. Y acá
Yo les dije que suponemos que esta reacción es de primer orden, o sea que n vale 1. Esta es la ley de velocidad. ¿Cuál es la definición de velocidad? ¿Se acuerdan? Delta concentración de A dividido delta T con el signo negativo acá adelante, pero para velocidad instantánea yo les dije que era más correcto trabajar con deltas bien pequeños, con diferenciales. Entonces en realidad la definición de velocidad de la reacción es esto, menos diferencial de concentración de A respecto de T, y eso es igual a K por la concentración de A. Es una reacción de primer orden. Con esta ecuación ya los matemáticos pueden trabajar y van a ver cómo resolver esta ecuación, que es una ecuación diferencial, cuando aprendan a integrar, cuando aprendan a resolver ecuaciones diferenciales a finales de cuatrimestre o a finales de año en algunas de las matemáticas de los cálculos que tengan. Yo les digo acá cómo se resuelve esto y cuál es el resultado de resolver esta ecuación diferencial, que es la más sencilla de todas. Mediante cálculo matemático se obtiene la siguiente expresión. A partir de acá yo directamente puedo obtener esta acá. Logaritmo natural de la concentración de A menos logaritmo natural de la concentración de A sub I, ahí vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, es igual a menos K por T. Esta es la constante de velocidad y este es el tiempo T de la reacción. Concentración de A es la concentración de A que vamos a ir teniendo a cada uno de los tiempos T de reacción. Y concentración de A sub I es la concentración inicial de A. Entonces, fíjense, si yo conozco para esta reacción A que da B el valor de la constante de velocidad, yo pongo una cierta concentración conocida inicial de A, conozco este valor, conozco K, y entonces para cada tiempo T yo puedo calcular cuál es la concentración que le corresponde y cómo va a ir variando entonces la concentración del reactivo a medida que va transcurriendo el tiempo. A esta ecuación, por propiedad de los logaritmos, yo la puedo escribir de esta manera o de esta otra. Tenemos las mismas cosas si conozco la concentración inicial del reactivo y conozco K. Para cada valor de T yo puedo calcular la concentración de A que voy teniendo. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tenemos un pesticida que está a una determinada concentración en un lago y que ese pesticida se va degradando a una cierta velocidad y obedeciendo una cierta ley de velocidad de primer orden. Lo que quiero calcular yo es cuál va a ser la concentración del pesticida ese dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 10 años en el lago. Ese es el ejercicio. La constante de velocidad de primer orden para la descomposición de un pesticida en agua a 12 grados centígrados es 1,45 años a la menos 1. Ya como dato les está dando que es una reacción de primer orden, la reacción de descomposición de un pesticida. La temperatura se la tiene que dar porque esta constante de velocidad es válida solamente a esa temperatura. Suponga que la concentración de ese pesticida en un lago a 12 grados centígrados es 5 por 10 a la menos 7 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál es su concentración luego de un año? Y el punto 2. ¿Cuánto tiempo tomará para que la concentración disminuya a la mitad de su concentración inicial? Bueno, pasemos a calcular cuál es la concentración del pesticida luego de un año. La concentración inicial sería esto. Y después de un año vamos a calcularla con las ecuaciones que teníamos recién. Una de las ecuaciones era esta, logaritmo natural de la concentración del reactivo, sería el pesticida en este caso, es igual al logaritmo natural de la concentración inicial del pesticida menos K por T. Reemplazamos, tenemos logaritmo natural de la concentración del pesticida es igual a la logaritmo natural de la concentración inicial. Si acá yo estoy trabajando con concentraciones en gramos por centímetro cúbico, el valor de concentración de este que voy a obtener acá también va a ser en gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos entonces que es igual a menos K por T.
constante de velocidad es 1,45, año a la menos 1, al tiempo acá lo tengo que poner en años para que se me simplifique con las unidades de la constante de velocidad. Justamente es lo que tengo que calcular, cuál es su concentración luego de un año. Un año por menos 1,45 años menos 1, esto se me va a simplificar, cuando hagan las cuentas, háganla ustedes, va a dar 1,2 por 10 a la menos 7 gramos sobre centímetros cúbicos. Partimos con una concentración inicial de 5 por 10 a la menos 7 gramos por centímetro cúbico y después de un año la concentración sabemos que es 1,2 por 10 a la menos 7 gramos sobre centímetro cúbico. Y esto lo podría haber calculado para 2 años, para 7,5 años, para un mes, hay que pasarlo a años, etcétera, etcétera. El punto 2 es: ¿cuánto tiempo tomará para que la concentración de ese pesticida disminuya a la mitad de su concentración inicial? Tenemos de nuevo la misma ecuación, pero la reordenamos un poco para que me quede el logaritmo natural de la concentración de A menos logaritmo natural de la concentración inicial de A sobre menos K es igual a T, porque estamos queriendo calcular un tiempo. ¿Cuánto tiempo tomará para que la concentración disminuya a la mitad de su concentración inicial? Y acá entonces, si la concentración era igual a 5 por 10 a la menos 7, la concentración que es la mitad es 2,5 por 10 a la menos 7. Partimos con 5 por 10 a la menos 7 y vamos a ver a qué tiempo la concentración vale 2,5 por 10 a la menos 7. Pongo acá 2,5 por 10 a la menos 7, sé cuánto vale K y puedo calcular T y me va a dar 0,48 años. Ese es el tiempo que tarda en disminuir la concentración del pesticida a la mitad de su concentración inicial. Fíjense, casi medio. Este tiempo en el que tarda en degradarse un reactivo o en disminuir la concentración de un reactivo a la mitad de su concentración inicial es lo que se llama vida media o tiempo de vida media, y es un parámetro que muchas veces está en las tablas para reacciones de primer orden. El tiempo de vida media se lo denota como T sub un medio, y como les dije recién, es el tiempo que tarda en disminuir la concentración de la sustancia a la mitad de la inicial. Para reacciones de primer orden, vuelvan para atrás si quieren a las ecuaciones. Tenemos esto, si quieren volvemos un poco a ver acá. Vamos a usar esta ahora, que es exactamente lo mismo, logaritmo natural de A sobre A inicial es igual a menos K por T. Está acá, y si sabemos que la concentración después de un cierto tiempo tiene que valer la mitad que la concentración inicial, esta relación vale un medio. Por eso acá directamente pongo logaritmo natural de un medio es igual a menos K por tiempo de vida media o la vida media. A ese tiempo de vida media, la relación de concentraciones entre la concentración al tiempo S y la concentración inicial vale 0,5, vale un medio. Si resuelvo esto, saco las cuentas, me queda tiempo de vida media es igual a 0,693 dividido K. Si yo conozco la constante de velocidad y sé que la reacción es de primer orden, directamente puedo calcular el tiempo de vida media de esta manera. Háganlo para el caso del pesticida y van a encontrar que les va a dar 0,48 como habíamos calculado. El tiempo de vida media es importante en cinéticas de primer orden porque nos da una idea bien rápida de cuán rápida o cuán lenta es una reacción. Por ejemplo, estas sustancias radioactivas, el uranio 238 se descompone en un producto de reacción que no recuerdo cuál es, ahora no nos interesa ver cuán rápidamente se descompone el uranio 238 en la naturaleza, y tiene una constante de velocidad de 1,55 por 10 a la menos 10 años a la menos 1. Si ustedes usan esta ecuación, les va a dar que el tiempo de vida media es 4.470 millones de años. Fíjense cuán lenta va esta reacción. Recién, si yo parto de una concentración inicial
de uranio 238 que se va degradando. Luego de 4.470 millones de años, su concentración disminuyó a la mitad. Y va a necesitar otros 4.470 millones de años para disminuir de nuevo a la mitad, de la mitad, y así sucesivamente. Es una reacción extremadamente lenta. Y veamos esta otra acá, el polonio 212. Tiene una constante de velocidad que es 2,32 por 10 a la 7 segundo a la menos 1. El tiempo de vida media es 2,99 por 10 a la menos 7 segundos. Son millonésimas o menos todavía de segundo. Esto es una reacción muy rápida. En menos de una millonésima de segundo ya la concentración inicial disminuyó a la mitad. En cambio acá se necesitan miles y miles de millones de años. Otro ejemplo, el carbono diamante se transforma en condiciones de presión y temperatura normales a las que estamos nosotros, se transforma en grafito. Habíamos visto los diagramas de fase, que la fase más estable del carbono en nuestras condiciones naturales es el grafito. O sea que si yo tengo un diamante en mi casa, se me va a transformar en grafito. Pero me quedo tranquilo. La constante de velocidad de esta reacción es tan pequeña, no se la conoce casi, que el tiempo de vida media es altísimo, es de millones de años. O sea que si yo tuviera un diamante no tendría que preocuparme porque seguiría siendo diamante mientras yo viva y mientras vivan mis hijos, mis nietos y todo lo que quiera.